Mira, si alguna vez has manejado de noche por una carretera solitaria y has sentido que algo te observa desde la oscuridad, multiplica eso por 1000 y tendrás La Rumorosa. No es solo un camino, compa, es una trampa viva, un laberinto de asfalto retorcido que se traga vidas como si tuviera hambre eterna. 20 kilómetros exactos de curvas cerradas que te obligan a frenar de golpe, barrancos que caen más de 300 metros hasta el fondo donde ni el sol llega, y un viento que no sopla, aúlla. Aúlla como si tuviera garganta, como si estuviera furioso porque alguien se atrevió a pasar por ahí otra vez. Yo llevaba años rodando por México. La México-Querétaro, la carretera al Pacífico, hasta los desiertos del norte. Pero nada, absolutamente nada, se compara con La Rumorosa. Los traileros veteranos te lo dicen en voz baja, casi como si temieran que nombrarla la invocara. Ahí no se maneja solo. Ahí siempre hay alguien más en la cabina, aunque no lo veas. Hay quienes juran que el viento lleva voces, murmullos que dicen tu nombre completo. Otros cuentan que la neblina no es neblina, es un velo que se abre solo para mostrarte lo que no quieres ver. Luces que aparecen en el retrovisor y desaparecen cuando volteas, sombras que caminan paralelas al tráiler durante kilómetros, sin cansarse nunca. Y el frío, un frío que no viene del clima, sino de dentro, como si tuvieran metido hielo en las venas. Yo en esa época era de los que se reía de todo eso. Cuentos de traileros aburridos, decía. Puras excusas para no manejar de noche. Me subía al Kenworth con mi termo de café, la radio a todo volumen con los Tigres del Norte y aceleraba sin pensarlo 2 veces. Esa noche en particular era una más. Salí de Tijuana rumbo a Mexicali con carga pesada, el reloj marcando la 1:30 de la madrugada. El cielo estaba negro como carbón, sin luna, sin estrellas, solo el haz de mis faros cortando la oscuridad y el rugido del motor que hacía eco en los barrancos. Pero algo era diferente. El viento esa noche no solo aullaba, parecía que me hablaba. Para. Al principio pensé que era la radio fallando o el cansancio jugando conmigo. Subí el volumen. Nada. Apagué la radio. Silencio. Y entonces lo escuché claro, como si estuviera sentado a mi lado. Un susurro ronco, casi humano. ¡Ayúdame! Se me erizó la piel. Miré el retrovisor por instinto. Nada. Solo neblina y la carretera serpenteando detrás. Me dije, tranquilo, Narciso, es el viento. Pero en el fondo sabía que no, porque La Rumorosa no deja que te engañes mucho tiempo. Y justo cuando pasaba la curva más famosa, la que todos llaman la del diablo por lo cerrada y traicionera que es, lo vi. Una figura parada en la orilla, con los brazos en alto, haciendo señas desesperadas. Ropa vieja, de otra época, camisa a cuadros descolorida, chamarra de trailero raída, botas polvorientas. No se movía con el viento, estaba quieto, demasiado quieto. Mi pie dudó en el acelerador. No pares, me repetía la cabeza, pero algo más fuerte que el miedo me obligó a frenar. El tráiler chirrió, los frenos humearon y me detuve a unos metros de él. Bajé la ventanilla, el frío me golpeó como una bofetada. Él se acercó despacio, sin prisa, como si supiera que yo no iba a arrancar. Y cuando abrió la boca para hablar, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. La vida de Francisco Vázquez y la noche del accidente. El tipo subió al estribo con una lentitud que no parecía natural, como si el peso de su cuerpo no fuera del todo suyo. Cuando extendió la mano para agarrarse del pasamanos, mis dedos rozaron los suyos, y fue como tocar un bloque de hielo sacado del congelador en pleno invierno del desierto. El frío me subió por el brazo hasta el cuello, me erizó cada vello, y por un segundo sentí que algo me apretaba el corazón. Pero no dije nada, solo lo miré de reojo mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Vestía exactamente como los traileros de antes, camisa a cuadros rojos y negros, descolorida por el sol y el tiempo,
pantalón de mezclilla tan gastado que los hilos blancos se veían en las rodillas, botas vaqueras con punta de acero rayada y una chamarra de lona verde militar, de esas que ya nadie usa desde los 90. Olía a diésel viejo, a tierra húmeda y a algo más, algo dulce y podrido, como flores que se dejaron en un vaso de agua por semanas. No me atrevía a abrir la ventanilla. El frío de afuera ya era suficiente. Arranqué despacio, el motor gruñendo bajo como si también tuviera miedo. Él se quedó callado un rato, mirando al frente con las manos sobre las rodillas. Yo no sabía qué decir. Finalmente rompió el silencio con una voz ronca, como si le costara trabajo sacar las palabras. Gracias por parar, compa. Me llamo Francisco Vázquez. Hace rato que estoy esperando aquí. Le pregunté lo obvio. ¿Qué pasó con tu tráiler? ¿Se descompuso? Asintió lento, sin mirarme. Se me fue en la curva, la del diablo. Iba muy rápido. Tenía prisa. Mi mujer está a punto de parir, ¿sabes? 9 meses ya. El niño viene en cualquier momento y no teníamos ni para el hospital. Llevaba todo lo que había juntado en 5 años rodando. Un sobre con billetes. Lo dejé en la guantera cuando el tráiler se volteó, pero no pude sacarlo. Y ahora necesito que alguien se lo lleve. Me quedé helado, no por el frío de su mano, sino por lo que acababa de decir. Se me fue en la curva. No pude sacarlo. Hablaba en pasado como si aún estuviera viviendo ese momento. Intenté cambiar el tema. ¿Y cómo te llamas completo para buscar a tu familia en Mexicali? Francisco Vázquez Ramírez. Mi mujer se llama María Elena. Vive en la colonia Independencia, calle Hidalgo, número 47. El sobre está sellado. Dile que es de parte de Pancho, que lo siento mucho por no llegar esa noche. Su voz se quebró un poco al final. Yo tragué saliva. La carretera seguía serpenteando. Los faros iluminaban solo 10 metros adelante y el resto era puro negro y neblina. Le pregunté, tratando de sonar casual, ¿cuánto tiempo llevas esperando aquí? Se quedó callado un buen rato. Luego, casi en un susurro. Mucho, demasiado. Años, creo. Pero no pasa el tiempo igual cuando estás muerto, ¿verdad? Me reí nervioso. Pensé que era una broma macabra de trailero. Este cuate está bien loco, me dije. Pero cuando lo miré de nuevo, sus ojos no reflejaban las luces del tablero. Eran opacos, como vidrio empañado. Y en el retrovisor, su silueta parecía más delgada, más transparente por segundos. Siguió hablando como si no hubiera dicho nada raro. Iba a toda máquina esa noche, el 12 de noviembre de 1998. Mi mujer me había llamado al teléfono de la fonda en Tecate. Pancho, el niño ya viene, ven rápido. Aceleré como nunca. La curva me agarró desprevenido. El viento empujó el tráiler, los frenos no respondieron y todo se volvió ruido. Metal contra roca, vidrios estallando, mi propio grito que se cortó de golpe. Cuando abrí los ojos, estaba parado al lado del camión destrozado, sin un rasguño. Pensé, tuve suerte. Caminé, hice señas, nadie paraba. Caminé 3 días enteros. Siempre volvía al mismo lugar. Al cuarto día encontré el tráiler vacío. Mi cuerpo ya no estaba, pero el sobre sí. Ahí seguía, en la guantera, intacto. Me quedé sin aire. El volante se me resbaló un segundo. El tráiler se tambaleó levemente y tuve que corregir rápido. ¿Me estás diciendo que estás muerto? Me miró por primera vez directo a los ojos. Sonrió triste. No estoy muerto, compa. Todavía no, porque si alguien lleva ese dinero a mi mujer, entonces podré irme en paz. ¿Me ayudas? El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Afuera el viento aullaba más fuerte, como si la rumorosa estuviera escuchando cada palabra, y en mi mente solo daban vueltas una cosa. ¿Y si no lo ayudo? ¿Qué pasa si sigo de largo? No sabía que esa pregunta me perseguiría el resto de la noche y quizás el resto de mi vida. La espera interminable y la revelación de su muerte. Mientras el Kenworth seguía devorando kilómetros por esas curvas infernales, Francisco se quedó callado de nuevo. Pero no era un silencio normal.
Era como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más espeso, más pesado. Yo manejaba con las manos sudadas en el volante, tratando de concentrarme en la carretera, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que me había contado. Años esperando. No pasa el tiempo igual cuando estás muerto. Cada palabra se me clavaba como un clavo frío. Intenté convencerme de que era un loco, un fantasma de la carretera inventado por el cansancio, pero algo en su forma de hablar, en cómo su voz parecía venir de muy lejos, no me dejaba mentir. De pronto, sin que yo preguntara nada más, él empezó a hablar otra vez, bajito, casi como si estuviera recordando para sí mismo. Esa noche no fue cualquier noche, compa. Era el 12 de noviembre de 1998. Mi María Elena me había mandado recado por la fonda de Tecate. Pancho, el niño ya patea fuerte, ven rápido que ya no aguanto. Yo estaba en Tijuana descargando, pero salí volando. El tráiler iba cargado hasta el tope, pero no me importó. Aceleré como nunca. El viento de la Rumorosa ya estaba bravo esa noche, empujando de lado como si quisiera tirarme al barranco. En la curva del Diablo, perdí el control. Los frenos chillaron, el tráiler se inclinó, las llantas traseras se salieron del asfalto y todo se volvió un estruendo. Metal contra roca, vidrios volando, mi grito que se ahogó en el ruido. Y luego, silencio. Hizo una pausa tan larga que pensé que ya no iba a seguir. Afuera el viento parecía contestarle, aullando más fuerte contra el parabrisas. Cuando abrí los ojos, continuó, estaba parado al lado del camión. El frente destrozado, el motor echando humo, pero yo me sentía entero. Me miré las manos, me toqué la cara, ni un rasguño. Tuve suerte, pensé. Dios me salvó. Empecé a hacer señas a los que pasaban. Carros, trailers, hasta una patrulla. Nadie paró. Algunos volteaban la cara, otros aceleraban más. Horas enteras bajo la lluvia que empezó a caer después del accidente. Me dolían los pies, pero seguía. Al amanecer caminé hacia Mexicali. Pensé, llego a pie si es necesario. Pero cada vez que avanzaba un tramo, volvía a la curva. Siempre a la misma curva, como si la carretera me jalara de regreso. 3 días caminando, 3 días sin comer, sin dormir, sin cansarme de verdad. Al 4.º día, encontré el tráiler otra vez, vacío. La puerta abierta, la guantera rota, el sobre con el dinero todavía ahí, intacto, como si me estuviera esperando. Su voz se quebró un poco. Miré de reojo y vi que sus ojos estaban fijos en el horizonte negro, pero no parpadeaban. Entonces lo entendí. Mi cuerpo ya no estaba. Lo habían encontrado abajo del barranco, destrozado entre las rocas. Dicen que la policía llegó al amanecer del 4.º día, el tráiler vacío, sin conductor. Mi cuerpo nunca apareció entero, solo pedazos. Pero yo seguía ahí, parado al lado del camión, esperando, porque no podía irme sin entregar ese dinero. Mi mujer lo necesitaba, mi hijo lo necesitaba. Y cada vez que alguien pasa y no para, siento que me arrancan un pedazo más del alma. El frío dentro de la cabina se hizo insoportable. Sentí que mis dedos se entumecían en el volante. Intenté hablar, pero la voz no me salía. ¿Y por qué nadie te ayudó antes?, logré preguntar al fin. Sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era de puro cansancio eterno. Algunos pararon, algunos me subieron, pero cuando les pedía que entregaran el dinero, se asustaban. Decían que era una broma, que no creían en fantasmas. Arrancaban y se iban. Y entonces, la Rumorosa se enojaba con ellos. Fracaso de frenos en la siguiente curva, luces que se apagaban solas, sombras que lo seguían hasta Mexicali. Algunos nunca llegaron, otros llegaron, pero cambiados, secos por dentro, como si les hubieran chupado la vida. Yo no quiero eso para ti, compa. Por eso te lo estoy contando todo. Porque tú paraste, porque tú me escuchaste. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Era un silencio que pesaba toneladas. Afuera, la neblina se había espesado tanto que los faros apenas cortaban 3 metros. Y en ese momento, por primera vez, sentí que no estaba solo en la cabina. No solo con Francisco. Algo más nos acompañaba. Algo que escuchaba cada palabra,
algo que esperaba mi decisión. Y mientras la curva siguiente se acercaba en la oscuridad, supe que ya no había vuelta atrás. El dinero estaba en su mano, extendida hacia mí, el sobre arrugado, amarillento por los años, y yo tenía que decidir, ¿lo tomaba o seguía de largo y dejaba que la rumorosa cobrara otra deuda? El encuentro con el fantasma. El motor del Kenworth ronroneaba constante, pero dentro de la cabina el silencio era ensordecedor. Francisco estaba ahí, a mi lado derecho, sentado recto como estatua, con las manos quietas sobre las rodillas y la mirada fija en la carretera que se perdía en la neblina. No se movía mucho, no parpadeaba, solo de vez en cuando, cada 10 o 15 minutos, murmuraba lo mismo con esa voz ronca que parecía salir de un pozo. Más rápido, compa. Mi mujer me necesita. El niño ya viene. Yo asentía sin mirarlo, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Aceleré un poco más, aunque sabía que en esas curvas cualquier exceso era suicidio. El velocímetro marcaba 80, 85, el límite que la carretera permitía sin que el tráiler se inclinara demasiado. Pero cada vez que pisaba el acelerador, sentía que no era yo quien decidía. Era como si una fuerza invisible me empujara el pie hacia abajo. Y entonces empezaron los detalles que no podía ignorar. Primero, el olor. Al principio pensé que era el escape, o quizás algo que se había podrido en la carga de atrás. Pero no, era un olor húmedo, terroso, como si hubieran abierto una tumba después de la lluvia, mezclado con algo dulce y empalagoso, como flores marchitas que alguien dejó en un jarrón olvidado. Entraba por la nariz y se quedaba ahí, pegajoso, imposible de sacudir. Bajé un poco la ventanilla para que entrara aire fresco, pero el viento de la rumorosa solo trajo más frío y el mismo olor intensificado. Cerré de golpe. No sirvió de nada. Luego, el retrovisor. Cada vez que lo chequeaba, por instinto, porque en carretera uno nunca deja de mirar atrás, su reflejo fallaba. No desaparecía del todo, pero se desdibujaba, como si alguien hubiera pasado un trapo húmedo sobre el vidrio justo en su silueta. Un segundo era nítido, camisa a cuadros, chamarra verde raída, pelo negro peinado hacia atrás. Al siguiente, solo un borrón grisáceo como humo que se disipa. Parpadeaba fuerte. Pensaba que era el cansancio acumulado de las horas al volante, el sueño que me picaba los ojos. Me frotaba la cara con una mano, volvía a mirar y ahí estaba otra vez, claro como cristal. Pero solo por unos segundos. Intenté hablar para romper esa tensión que me ahogaba. ¿Cuánto falta para Mexicali, según tú? Él tardó en contestar, como si tuviera que buscar las palabras en un lugar muy profundo. Poco. La salida de las curvas ya se ve, pero no pares hasta que lleguemos. No pares por nada. Su voz sonaba más lejana ahora, como si hablara desde el fondo de la cabina en vez de al lado. Miré de reojo. Su perfil era perfecto, pero la piel parecía más pálida bajo la luz verde del tablero, casi translúcida. Podía ver el respaldo del asiento a través de su mejilla por un instante. Me dije, es la luz, Narciso, es el reflejo de los faros en la neblina, pero el corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. De pronto, el tráiler dio un brinco leve, como si hubiera pasado sobre algo blando en el asfalto. Miré por el espejo lateral. Nada, solo la carretera vacía y el barranco negro a la derecha. Pero Francisco se tensó. Sus manos se cerraron en puños. ¿Qué fue eso?, pregunté. Nada, solo el viento, dijo él, pero su voz tembló por primera vez. Sigue manejando, más rápido. Aceleré. El motor rugió más fuerte. La neblina se abrió un poco y vi por fin el letrero luminoso que anunciaba el fin de la rumorosa. Mexicali, 45 kilómetros. Sentí un alivio momentáneo,
como si estuviéramos saliendo del infierno, pero entonces Francisco giró la cabeza hacia mí, muy despacio, y me miró directo a los ojos. Sus pupilas no reflejaban nada, eran pozos negros absolutos. Dijo, casi en un susurro que me heló la sangre: gracias por no dejarme solo esta vez, compa. Los otros siempre me dejaban, pero tú no. Tú vas a cumplir. En ese instante, el olor a tierra mojada y flores podridas se hizo tan intenso que sentí náuseas. El retrovisor se empañó solo, como si alguien hubiera respirado fuerte contra el vidrio, y cuando limpié con la manga, su reflejo ya no estaba. Solo yo, pálido, sudando, con los ojos muy abiertos. Pero él seguía sentado a mi lado. Lo sentía, lo olía, lo escuchaba respirar, aunque sabía, en el fondo de mi alma, que un muerto no respira. La salida de las curvas se acercaba. Mexicali estaba cerca, pero yo ya no estaba seguro de querer llegar, porque algo me decía que una vez que entregara ese sobre, nada volvería a ser igual. Y la rumorosa, con su viento eterno, parecía reírse bajito detrás de nosotros. El viaje y la entrega del sobre. La neblina empezó a disiparse justo cuando el cielo se tiñó de un gris rosado, ese color que anuncia el amanecer en el desierto. El letrero de Bienvenidos a Mexicali apareció como un fantasma al final de la recta, y por primera vez en toda la noche sentí que el nudo en mi garganta se aflojaba un poco. Habíamos salido de la rumorosa. Estábamos vivos, o al menos yo lo estaba. Francisco no dijo nada más durante los últimos kilómetros. Solo se quedó ahí, inmóvil, con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en el horizonte que se aclaraba. El olor a tierra mojada y flores podridas seguía en el aire, pero ya no era tan asfixiante. Parecía diluirse con la luz del día. El retrovisor ya no fallaba tanto. Su reflejo era constante, aunque seguía sin captar bien la luz, como si absorbiera las sombras en vez de reflejarlas. Cuando pasamos el primer semáforo de la ciudad, él habló por fin, con voz baja pero firme. Para aquí, compa, ya es suficiente. Detuve el tráiler en una calle lateral, cerca de un Oxxo que apenas abría. El motor se apagó con un suspiro cansado. Él sacó del bolsillo de su chamarra un papelito doblado muchas veces, amarillento y con bordes desgastados. Lo extendió hacia mí con esa mano helada que ya no me sorprendía tanto. Esta es la dirección: calle Hidalgo 47, Colonia Independencia. El sobre está sellado, no lo abras. Solo entrégaselo a María Elena. Dile que es de Pancho y que lo siento. Tomé el papel y el sobre. Pesaba poco, pero sentí que cargaba con años enteros de dolor. El sobre era grueso, de esos Kraft viejos, con cinta adhesiva amarilla que se había puesto quebradiza. En el frente, con letra temblorosa pero clara, solo decía: para mi amor y mi hijo, Pancho. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Qué vas a hacer ahora? Me miró con esos ojos negros sin fondo. Esperar a que lo entregues. Después, quizás pueda irme. No supe qué contestar. Bajé del tráiler, el sobre en una mano y el papel en la otra. Cuando volteé para despedirme, él ya no estaba. El asiento del copiloto vacío. Ni rastro de olor, ni frío, ni nada. Solo el termo de café que yo había dejado ahí, todavía tibio, y el parabrisas empañado con una huella de mano que no era mía. Me quedé parado un segundo, mirando el asiento vacío, sintiendo un vacío en el pecho que no explicaba. Luego caminé. La ciudad despertaba. Camiones de basura, vendedores ambulantes, el olor a tortillas recién hechas. Pero yo iba directo a la Colonia Independencia, como si una cuerda invisible me jalara. Llegué a la calle Hidalgo 47. La casa era una construcción modesta de bloc, con rejas oxidadas y un patio lleno de maleza, las ventanas tapiadas con cartón. Toqué la puerta. Nada. Golpeé más fuerte. Silencio. Una vecina salió de la casa de al lado, una señora mayor con delantal floreado y el pelo recogido en moño. ¿Busca a alguien, joven? Le expliqué lo mejor que pude.
que traía algo para María Elena Vázquez, que su esposo me lo había pedido en la carretera. La señora se persignó rápido, como si hubiera oído un mal presagio. ¡Ay, Dios! Esa familia se mudó hace 4 años después de que pasó lo del accidente. La pobre María Elena no aguantó vivir aquí. Se fue a la Colonia Nueva, por el lado de la Avenida Reforma, calle Los Álamos 128. Pero, ¿quién le dijo que viniera? No contesté, solo le agradecí y me fui corriendo de vuelta al tráiler. El sol ya estaba alto, pero el frío de la noche todavía me calaba los huesos. Llegué a Los Álamos 128 media hora después. Era una casita pintada de blanco, con un pequeño jardín de geranios y una bicicleta de niño tirada en la entrada. Toqué el timbre. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió despacio. Era una mujer de unos 50 años. Pelo negro con canas, ojos grandes y tristes, arrugas profundas alrededor de la boca, como si hubiera llorado mucho en su vida. Me miró con desconfianza. ¿Sí? ¿En qué le ayudo? Tragué saliva. Extendí el sobre con mano temblorosa. Señora, su esposo Francisco me pidió que le trajera esto. Dice que se le descompuso el tráiler en La Rumorosa y que lo necesita urgente para el niño. Su cara cambió en un instante. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Se llevó una mano a la boca, como si estuviera conteniendo un grito. El sobre tembló en sus dedos cuando lo tomó. Francisco, susurró. Mi Pancho. Asintió despacio, como si entendiera algo que yo todavía no comprendía del todo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Pase, Jovin, pase. Entré. La casa olía a café y a hogar. En la sala había fotos enframadas, una boda joven, una mujer embarazada sonriendo, un niño pequeño en brazos de un hombre con camisa a cuadros, el mismo hombre que había estado a mi lado toda la noche. María Elena se sentó en el sillón, abrió el sobre con cuidado. Dentro había billetes viejos, arrugados, de los que ya no circulan tanto. Unos 15,000 pesos de los 90, quizás más con la inflación, y una carta doblada. La leyó en silencio, las lágrimas cayendo sobre el papel. Luego me miró, con una mezcla de dolor y gratitud que me partió el alma. Mi Pancho murió hace 5 años en esa curva. El niño, mi hijo, ya tiene 4 años. Lo tuve sola, pero nunca encontramos el dinero que llevaba. La policía dijo que el tráiler se quemó, que todo se perdió. Pero esto es lo que él llevaba. Lo reconozco por la cinta adhesiva. La puse yo misma. Se levantó, me abrazó fuerte. Olía a sabón y a lágrimas. Gracias, gracias por traerlo. Ahora sí podrá descansar. En ese momento sentí un viento frío que pasó por la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. La foto de Francisco en la pared pareció moverse un segundo, como si sonriera. Y supe que él había estado ahí, escuchando, esperando ese momento exacto. Salí de la casa temblando. El sol pegaba fuerte, pero yo seguía helado. Subí al tráiler, encendí el motor y por primera vez en toda la noche sentí que no estaba solo. Pero ya no era Francisco. Era algo más grande, algo que me observaba en el asiento vacío y que esperaba mi próxima decisión. La verdad que destroza el alma. Las palabras de María Elena cayeron como un martillazo en el pecho. Se puso blanca como papel, tan pálida que pensé que se iba a desmayar ahí mismo en el umbral de su casa. Sus manos temblaron tanto que el sobre casi se le cae. Lo apretó contra el pecho como si fuera lo único que la mantenía en pie. Los ojos se le llenaron de lágrimas instantáneas, pero no eran solo de tristeza, eran de incredulidad absoluta, de un dolor que había estado enterrado 5 años y que de repente alguien acababa de desenterrar con las manos sucias. Me miró fijo, como si estuviera viendo un fantasma, y en cierto modo supongo que sí lo estaba viendo, a través de mí. «Joven», dijo con voz rota, apenas un hilo de sonido que se quebraba en cada sílaba. «Mi marido Francisco murió hace 5 años en La Rumorosa, exactamente en esa curva del diablo. El tráiler se fue al barranco, se estrelló contra las rocas. Lo enterramos en Tecate, en el panteón municipal. Yo misma puse las flores en su tumba cada noviembre. Ese sobre,
Ese sobre es el mismo que llevaba la noche del accidente. La cinta adhesiva amarilla, la letra temblorosa, yo la puse. Nadie lo encontró nunca. La policía dijo que todo se quemó en el incendio que siguió al choque. Pero esto está intacto. Cada palabra era un golpe más fuerte. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, literalmente. Las piernas me flaquearon. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. El mundo giró un segundo. El jardín de geranios, la bicicleta del niño, el sol que pegaba caliente en la calle. Todo se volvió borroso, lejano. Solo quedaba su cara, sus ojos agrandados por el terror y la gratitud mezclados, y el sobre que ahora temblaba entre sus dedos. ¿Cómo?, logré balbucear. Él estaba conmigo, toda la noche. Subió al tráiler en la curva. Me habló de usted, del niño, del dinero. Me dio la dirección antigua primero. Me dijo que lo sentía, que no había llegado a tiempo. María Elena soltó un sollozo corto, ahogado. Se llevó la mano libre a la boca como si quisiera tragarse el llanto. Dios mío, susurró. Ha estado apareciendo. Otros traileros me lo han contado con los años. Uno en 2002, otro en 2008, uno más reciente en 2019. Siempre la misma historia. Lo ven en la curva, lo suben por compasión, le prometen traer el dinero y luego desaparece. Pero nadie había llegado hasta aquí. Nadie había traído el sobre. Hasta hoy. Entré a la casa casi sin darme cuenta. Ella cerró la puerta detrás de mí. La sala era sencilla, cálida. Un sillón viejo, fotos en la pared, un altar pequeño con una veladora encendida frente a la foto de Francisco. El mismo hombre de camisa a cuadros, sonriendo en su boda. El niño de la foto, su hijo, tendría ahora unos 9 o 10 años, pero en la imagen era apenas un bebé envuelto en una cobija azul. Me senté porque las piernas ya no me respondían. Ella se sentó frente a mí. Abrió la carta que venía dentro del sobre. La leyó en voz alta con voz entrecortada. Mi amor, mi Elena, si algo me pasa en el camino, que sepas que todo lo que tengo es para ti y para nuestro hijo. Perdóname si no llego a tiempo. Te amo con todo lo que soy. Pancho. Las lágrimas le rodaban sin control. Las mías también empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. No era solo tristeza, era terror puro, porque en ese momento entendí todo. No había sido un hombre vivo el que subió a mi tráiler. No había sido un trailero con problemas. Había sido un muerto, un alma atrapada en un bucle eterno de culpa y amor. Y yo había sido el primero en romper ese bucle. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté con la voz temblorosa. Él dijo que si alguien llevaba el dinero, podría irse en paz. María Elena me miró con una mezcla de pena y algo que parecía alivio profundo. Quizás ya se fue, quizás por fin pueda descansar, pero también me han contado que la rumorosa no suelta fácil. Algunos que lo ignoraron les pasó lo peor. Fracasos de frenos, accidentes inexplicables, enfermedades que los consumen por dentro. Tú no lo ignoraste, tú cumpliste. Pero ahora que lo sabes, ahora que lo viste de cerca, ten cuidado, joven, porque a veces los muertos agradecen, pero también marcan. En ese instante sentí un viento frío que recorrió la sala entera. Las cortinas se movieron, aunque no había ventanas abiertas. La veladora frente a la foto de Francisco parpadeó fuerte, como si alguien hubiera soplado cerca. Y por un segundo, solo un segundo, juraría que en la foto él sonrió más amplio, como si por fin hubiera soltado un peso de 5 años. Me levanté. Las piernas me temblaban todavía. María Elena me abrazó de nuevo, fuerte, como si yo fuera un pedazo de su Pancho que acababa de regresar. Gracias por traerlo a casa, susurró. Que Dios te cuide en cada carretera. Salí a la calle. El sol quemaba, pero yo seguía helado hasta los huesos. Subí al tráiler, encendí el motor y miré el asiento del copiloto. Vacío. Pero en el aire todavía flotaba un leve olor a tierra mojada y flores podridas. Y en el retrovisor, por un instante, vi una silueta borrosa que se despedía con la mano. Luego desapareció, y supe que la verdad que acababa de escuchar no solo me destrozó el alma, sino que me había cambiado para siempre. Porque ahora, cada vez que pase por la rumorosa, no voy a poder ignorar las figuras en la curva. Porque ahora sé quién es, y sé por qué espera. El agradecimiento del muerto y la maldición. Salí de la casa de María Elena con el alma hecha trizas.
El sol de mediodía pegaba como plomo derretido en Mexicali, pero yo caminaba sintiendo el mismo frío de la Rumorosa clavado en los huesos. Subí al tráiler, manejé hasta mi departamento en la colonia Pueblo Nuevo, un cuartito sencillo con vista a la calle polvosa. No recuerdo mucho del camino. Semáforos en rojo que pasaban como manchas, bocinas lejanas, el rugido del motor que sonaba hueco, como si viniera de otro mundo. Solo quería llegar, cerrar la puerta y fingir que nada de esto había pasado. Aparqué el tráiler en la calle, bajé con las piernas pesadas, subí las escaleras crujientes del edificio, metí la llave en la cerradura, giré, empujé la puerta. El clic del cerrojo sonó demasiado fuerte en el silencio. Cerré detrás de mí, apoyé la espalda en la madera y solté el aire que había estado conteniendo desde la noche anterior. Y ahí estaba, parado en medio de la sala, justo donde la luz de la ventana entraba en un rayo polvoriento. Francisco Vázquez. La misma camisa a cuadros descolorida, la chamarra verde raída, las botas polvorientas, pero ahora se veía diferente, más delgado, más etéreo, la piel casi transparente, como papel de China a contraluz. Sus ojos negros seguían sin reflejar nada, pero en su boca, una sonrisa que mostraba encías vacías, sin dientes, como si el tiempo o la muerte se los hubiera llevado uno a uno. No me moví, no pude. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperme las costillas. Él dio un paso adelante, lento, sin hacer ruido en el piso de cemento. Extendió una mano, esa mano helada que ya conocía, pero no para tocarme, solo para señalar el espacio vacío entre nosotros, como si me entregara algo invisible. «Gracias, amigo», dijo. Su voz no salía de la boca, venía de abajo, de un pozo profundo, de la tierra misma. Resonaba dentro de mi cabeza, en mis huesos, en cada célula. Era grave, cavernosa, pero al mismo tiempo suave, casi tierna. Ahora mi mujer y mi hijo van a estar bien. El dinero llegó, el perdón llegó. Ya no tengo que esperar más en esa curva. La sonrisa se amplió un poco más. Vi cómo sus labios se agrietaban, como tierra seca. Luego, sin aviso, empezó a disolverse. Primero los bordes, los hombros se volvieron humo gris, la chamarra se deshizo en jirones de niebla. El cuerpo entero se evaporó hacia arriba, como si un viento invisible lo succionara por el techo. En segundos solo quedó una silueta borrosa, y después, nada. Pero antes de desaparecer del todo, sentí algo, un frío brutal, como si me hubieran clavado una estaca de hielo en el pecho. Atravesó el esternón, bajó por el estómago, subió por la garganta. Me quedé paralizado. No podía respirar, no podía mover ni un dedo. El mundo se congeló. El tic-tac del reloj de pared, el ruido de los carros en la calle, mi propio pulso, todo se detuvo. Solo quedaba ese frío dentro de mí, recorriéndome como veneno lento. Y entonces se fue. El frío se retiró tan rápido como había llegado. Caí de rodillas, jadeando, con las manos en el pecho. El departamento estaba vacío otra vez, solo el olor residual a tierra mojada y flores podridas que se desvaneció en minutos. Me quedé ahí tirado un buen rato, temblando. No sabía si era miedo, alivio o las dos cosas juntas. Al día siguiente, después de dormir apenas unas horas llenas de pesadillas con curvas y barrancos, fui a la fonda de traileros donde siempre nos juntamos, el Camionero, en la carretera a San Luis. Pedí un café negro y me senté con los veteranos, Don Chuy, que lleva 35 años rodando, el Güero Ramírez, que dice haber visto de todo, y el viejo Pancho, no el fantasma, otro, que conoce cada leyenda de Baja California.
Les conté todo, sin omitir nada. La curva, el frío de la mano, el sobre, María Elena, la carta, la desaparición en mi sala. Se quedaron callados un rato. Luego don Chuy suspiró hondo y me miró serio. Hiciste bien en parar, mijo, porque los que no paran, pagan caro. Me contaron el resto, lo que Francisco nunca me dijo directo. A los que lo ven y siguen de largo sin piedad, la rumorosa se cobra. Primero se les empieza a secar el cuerpo, la piel se pone gris, los ojos se hunden, pierden peso sin razón. Luego vienen los accidentes, frenos que fallan justo en la curva del diablo, luces que se apagan solas, llantas que revientan sin motivo. Algunos desaparecen completos, el tráiler aparece vacío en el kilómetro tal, sin rastro del conductor. Otros llegan a casa, pero ya no son los mismos, se vuelven mudos o se mueren en la cama sin explicación. Francisco no perdona a los que lo ignoran. Su amor por su familia es más fuerte que la muerte, y su rabia también. El güero agregó bajito, y a los que sí ayudan, como tú, les deja una marca. Ese frío que sentiste anoche no se va del todo, te va a acompañar en cada carretera solitaria. Te va a recordar que hay cosas que no se ven, pero que sí se sienten, y que a veces los muertos solo quieren una cosa, que alguien cumpla lo que ellos no pudieron. Me quedé mirando mi café, ya frío. Sentí otra vez ese pinchazo helado en el pecho, leve, como un recordatorio. Salí de la fonda con el sol pegando fuerte, pero sabiendo que nunca más iba a manejar por la rumorosa sin detenerme si veía una figura en la curva. Porque ahora no era solo una leyenda, era personal. Francisco me había agradecido, pero también me había marcado. Y la rumorosa nunca suelta del todo a los que la conocen de verdad. El cierre eterno. Francisco sigue esperando. Han pasado meses desde esa noche en la rumorosa, pero el frío que Francisco me dejó en el pecho nunca se ha ido del todo. A veces lo siento en las mañanas frías de Villahermosa, cuando el aire acondicionado del tráiler me pega directo, y por un segundo creo que estoy de nuevo en esa curva, con el viento aullando y su mano helada rozando la mía. Otras veces aparece en sueños. Lo veo parado al lado de la carretera, con la camisa a cuadros ondeando aunque no haya brisa, extendiendo el sobre que ya no necesita entregar porque alguien, yo, lo hizo por él. Despierto sudando, con el corazón latiendo como tambor, y miro el asiento del copiloto vacío, pero juraría que por un instante lo veo ahí, sonriendo con esa boca sin dientes. Por eso ahora, cada vez que tengo que cruzar la rumorosa de noche, porque el trabajo no pregunta si tienes miedo, manejo con los nervios de punta. La radio siempre está apagada. No quiero distracciones, solo el rugido del motor y mis propios pensamientos. Paso las curvas despacio, más despacio de lo que cualquier trailero orgulloso admitiría. Y cuando llego a la del diablo, la más traicionera, la que se lleva vidas como si fueran nada, reduzco velocidad hasta casi parar. Miro la orilla derecha, la izquierda, el retrovisor, busco esa figura. Y a veces la veo. Una silueta quieta en la oscuridad, con los brazos levantados haciendo señas desesperadas. Camisa a cuadros descolorida, chamarra verde raída, botas polvorientas. No se mueve con el viento. Está inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Mi pie duda en el acelerador. El instinto me grita, sigue, Narciso, no pares, ya cumpliste. Pero el corazón me dice otra cosa. ¿Y si no es para mí esta vez? ¿Y si es para otro que no sabe nada? ¿Y si necesita que alguien más rompa su cadena? Entonces paro, siempre paro. Bajo la ventanilla aunque el frío me queme la cara. Miro fijo a la figura. Si es él, y casi siempre lo es, le hablo bajito, como si fuéramos viejos conocidos. Tranquilo, Pancho, ya entregaste todo. Tu Elena y tu hijo están bien. Descansa. No siempre responde. A veces solo inclina la cabeza,
como agradeciendo en silencio y se desvanece en la neblina antes de que yo pueda bajar del tráiler. Otras veces no desaparece, se queda ahí un rato más, mirándome, y siento ese mismo frío atravesándome el pecho otra vez, pero ahora no duele tanto. Es como un recordatorio, no olvides. Luego se va, dejando solo el olor leve a tierra mojada y flores podridas que se disipa con el amanecer. Los traileros viejos del norte me han dicho que no soy el único que lo ha visto después de cumplir. Hay quienes juran que Francisco ya no pide ride a cualquiera, solo aparece cuando alguien realmente lo necesita. Un padre que va atrasado por su familia, un joven con deudas, alguien que carga el mismo peso de culpa que él cargó. Pero para los que ignoran las señas, la maldición sigue vigente. He oído historias recientes. Un tráiler que se fue al barranco en 2024 sin razón aparente. Otro conductor que se secó en semanas sin explicación médica. Un tercero que simplemente dejó de contestar el radio y nunca llegó a destino. La rumorosa no perdona a los indiferentes. Y Francisco, aunque ya no espere por su sobre, parece velar porque nadie más quede atrapado en el mismo infierno que él vivió. Así que sí, cada vez que paso por ahí de noche y veo una figura con camisa a cuadros parada en la curva, paro sin pensarlo, porque sé que es Francisco Vázquez. Sigue ahí, con su sobre imaginario en la mano, esperando que alguien cumpla lo que él ya no pudo. No por necesidad propia, sino por costumbre eterna. Porque el amor de un padre no se apaga ni con la muerte. Y la carretera recuerda. Y la rumorosa nunca olvida. A veces cuando manejo solo y el viento empieza a aullar de esa forma que solo ella sabe, apago las luces un segundo, solo un segundo, y miro por el retrovisor. Y ahí, en la oscuridad, creo ver su silueta alejándose despacio, como si por fin estuviera caminando hacia la exsalida que nunca encontró. Entonces acelero, porque sé que él ya no me necesita. Pero yo siempre voy a necesitar recordarlo. Y si algún día tú pasas por la rumorosa de noche y ves a un hombre con ropa de los 80 haciendo señas desesperadas, acuérdate de esta historia. Para, escúchalo. Ayúdalo a entregar lo que sea que lleve en el corazón, porque quizá no sea solo un fantasma pidiendo ride, quizá sea un padre que todavía no ha llegado a casa, y la rumorosa nunca olvida. Si te dio miedo, dale like para que el algoritmo lo muestre a más gente que no puede dormir. Suscríbete y activa la campanita si quieres que siga trayendo historias reales que nadie más cuenta. En los comentarios cuéntame, ¿tú pararías o seguirías de largo? Nos leemos abajo.